Bienvenidos, mi nombre es Daniel Pelayo, soy profesor de la Facultad de Derecho de la UNED y como ya les han indicado en los vídeos anteriores, estamos aquí para presentar un vídeo que en concreto dentro de todo el proyecto de cómo realizar la investigación en Derecho, vamos a tratar con mayor profundidad cómo desarrollar ese trabajo de investigación. Por lo tanto, en este vídeo vamos a intentar hablar sobre cómo elegimos el tema, cómo elaboramos un esquema inicial, cómo recopilamos el material, qué hacemos con él una vez que lo tenemos recopilado, lo leemos, asimilamos el contenido que aparece dentro de ese material y a posteriori lo utilizamos para desarrollar nuestro contenido y por lo tanto en el punto final lo que vamos a ver es el desarrollo y la redacción del trabajo, las partes que suele tener, una parte inicial que es la elaboración de ese borrador y finalmente la redacción del trabajo definitivo. El borrador será lo que nos permitirá inicialmente hacer un primer proyecto de cómo lo vamos a escribir, cómo lo vamos a estructurar, cómo vamos a seguir ese desarrollo para que la redacción final del trabajo pues vaya sobre unas bases más seguras. Elegir el tema. Tenemos que tener en cuenta que al elegir el tema estamos realizando la actividad más importante para orientar todo el desarrollo del trabajo. Ese tema, tienen que tener ustedes en cuenta que nosotros siempre les estamos dando unas directrices generales y mínimas, pero en todo caso el desarrollo del trabajo de fin de grado o del trabajo de fin de máster lo van a tener que realizar con su director o directora, que será el que en realidad le dará las orientaciones más concretas y específicas, por ejemplo, para la elección del tema o en su caso para el desarrollo, pero teniendo en cuenta que nosotros estamos hablando de que en términos generales es esencial elegir el tema, habría dos formas de realizarlo y teniendo en cuenta dos aspectos muy importantes. El primero de ellos sería fundamentalmente estar de acuerdo con su director o con su directora. Es decir, proponer una serie de temas o en otras ocasiones será el propio director y directora de su trabajo el que se encargará de darle una serie de temas. Pero también hay que tener en cuenta que tiene que ser un tema que esté dentro de nuestro ámbito de interés, es decir, a la hora de hablar con su director o con su directora, pues ustedes tienen que tener en cuenta que quizá en un momento determinado tienen que mostrar sus intereses para que el tema no se les haga árido y pesado a la hora de desarrollarlo o en todo caso se les haga sencillo y fácil porque ustedes tienen un interés específico. Y sobre todo también hay que tener en cuenta que estamos realizando una investigación jurídica, por lo tanto tenemos que centrarnos en temas que tengan un elevado contenido jurídico. Es cierto que en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con temas que tienen conexiones con, digamos, otras ciencias, la sociología, la política, etcétera. Pero en todo caso nosotros tenemos que buscar un tema jurídico porque el trabajo de fin de grado o el trabajo de fin de máster, el objetivo fundamental que tiene que tener es demostrar que somos personas capaces de desarrollar un trabajo de investigación sobre nuestra ciencia, es decir, sobre el ámbito jurídico. Por lo tanto, tiene que ser jurídico y también les recomendamos encarecidamente que esté conectado con la rama, la materia, y en el caso de los TFGs se refiere fundamentalmente a las líneas de investigación que ustedes han elegido. Una vez que ya hemos elegido el tema, nos hemos puesto de acuerdo con el director, etcétera, lo que tenemos que hacer es elaborar un esquema de los puntos que nosotros queremos tratar en ese trabajo de fin de grado. Parece muy sencillo, porque en realidad de lo que estamos hablando es que vamos a hacer un índice de los contenidos que nosotros vamos a desarrollar. Sin embargo, el esquema, un buen esquema, nos puede facilitar sin duda alguna el desarrollo de todo el trabajo de investigación, pero también un mal esquema nos puede provocar que en un momento determinado el trabajo de investigación se quede parado, no encontremos una forma de continuar, etc. Por lo tanto, el esquema no se trata de realizarlo desde la perspectiva del desconocimiento absoluto sobre el tema, sino que es muy o altamente recomendable que ustedes hayan leído algo previamente sobre el tema en concreto que han elegido para poder realizar una primera propuesta de aquellos puntos que consideran que se deben tratar. Ese
esa primera propuesta, en el caso de los profesores que conformamos este grupo de innovación docente y que hemos hecho este material para poder desarrollar el trabajo de fin de grado, pues lo que nosotros le proponemos es que ese primer esquema nos lo faciliten para que les podamos dar algunas recomendaciones en el sentido positivo, es decir, está bien estructurado, son esencialmente los puntos que usted tiene que tratar, o en su caso, algunas recomendaciones para modificar. Es posible que falten estas partes, quizá a la hora de desarrollarlo debería tener en cuenta más estos otros elementos, etc. Para poder hacer ese esquema, como les decía, es esencial tener un conocimiento previo de la materia, del objeto de nuestro trabajo. Y para ello es necesario recopilar el material sobre el que vamos a adquirir ese conocimiento previo y también el conocimiento posterior para desarrollar el trabajo de investigación. En el ámbito del derecho, como ustedes saben, porque ya están acabando el grado y tienen una experiencia o han realizado el máster, tienen el grado, etcétera, y ya lo saben, pues normalmente trabajamos con tres herramientas básicas. Por una parte siempre tenemos la legislación. Por otra parte tenemos la jurisprudencia, que sirve para la interpretación de la legislación, para apoyar los argumentos, para la rectificación y las modificaciones que se han producido, etc. Y la doctrina científica, es decir, el conjunto de personas, de investigadores, que dentro del ámbito del derecho se han dedicado a desarrollar trabajos de investigación para tratar esos temas concretos. Esa doctrina científica, que es el elemento básico en el que me voy a centrar ahora mismo, es esencial no solamente porque les va a dar elementos, por ejemplo, para realizar el esquema, o les va a dar elementos, por ejemplo, para desarrollar determinadas cuestiones, o les va a dar elementos, por ejemplo, para tener mayor conocimiento sobre estos temas, ¿no? Sino que además es muy posible que en conjunto repitan una serie de elementos al tratar una determinada materia que les va a dar muchísimas pistas para concretar esa primera opción de esquema que vamos a elegir. ¿Cómo encontramos la doctrina científica? Pues nosotros en este material, como ustedes ven, lo que les ofrecemos es una serie de enlaces a buscadores, a catálogos de bibliotecas, donde pueden ustedes encontrar referencias bibliográficas. El funcionamiento de los catálogos se realiza a través de la introducción de términos de búsqueda o de autores concretos de búsqueda que les permite dar o les facilita una relación de todas aquellas contribuciones, ya sean artículos en revistas, colaboraciones en obras colectivas, monografías, etcétera, que tienen que ver o con esa materia concreta o en su caso con ese autor concreto que ustedes han buscado. Como ven, les ofrecemos una serie de enlaces en los que pueden ustedes indagar y que además en cualquier caso pues les va a permitir, si ustedes los van utilizando poquito a poco, pues les van a permitir ver que hay elementos que se repiten y finalmente tener un conocimiento exhaustivo de cómo utilizar los buscadores de bibliografía. Bien, el segundo elemento, como les decía, bueno, en todo caso fundamental, que yo me refería a él desde la perspectiva de ser el primer elemento, es la legislación. Para eso es muy conveniente, para recopilar la legislación, utilizar compilaciones legislativas o en su caso, porque actualmente ya existe un número muy elevado de bases de datos en el ámbito de Internet, pues en vez de concretas compilaciones legislativas, acudir a esas bases de datos legislativas que están en Internet y que nosotros les ponemos aquí una relación de las más conocidas en cualquier caso, en las que ustedes pueden encontrar la legislación específica sobre estas materias. Hay compilaciones que son no solamente un reflejo de la legislación, sino que también llevan incorporadas comentarios por autores o expertos, con lo cual suelen ser muy interesantes también desde esta perspectiva, porque hay personas que se van a encargar de darles sus opiniones sobre el desarrollo legislativo de ese ámbito concreto. Y luego también les recomendamos encarecidamente que utilicen las bases de datos que nosotros les proporcionamos desde la web de la Facultad de Derecho y desde la web de la UNED, en concreto dentro de la biblioteca, por ejemplo, Westlaw, que es una base de datos que ustedes pueden acceder como estudiantes y desde esa perspectiva, en esas bases de datos, por ejemplo, no solamente encuentran la legislación, sino que incluso les hacen relación de la jurisprudencia vinculada en los distintos órdenes jurisdiccionales, tanto nacionales como internacionales, e incluso de doctrina
que ha hecho comentarios concretos sobre esa materia. Por último, ese otro elemento al que nos vamos a referir es la utilización de la jurisprudencia. Ocurre exactamente igual que en el caso anterior. Para poder acercarse a estos materiales, les recomendamos encarecidamente que utilicen buscadores de los tribunales y las bases de datos especializadas. Aquí le ponemos el Centro de Documentación Judicial o un enlace al Tribunal Constitucional, también al Tribunal Europeo de Justicia, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A través de estos enlaces ocurre exactamente igual, hay que entrar y manejarse sobre ellos. En cualquier caso, nosotros también saben que a través del correo electrónico, de la utilización de los foros, les vamos a dar apoyo para la utilización de estas bases de datos. Pues en ellas ustedes encontrarán todas aquellas sentencias, resoluciones, etcétera, que tienen que ver con el tema concreto. Una vez que tenemos el material, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hablábamos inicialmente, hacer la lectura y asimilación de los contenidos esenciales y que nos van a servir tanto para desarrollar el esquema inicial como para desarrollar el trabajo. En realidad, lo que tenemos que hacer con esos materiales es hacernos una primera idea de qué es el tema que vamos a tratar y buscar, nosotros les ofrecemos estas preguntas, unas respuestas a una serie de elementos que consideramos que les van a ayudar mucho a la hora de desarrollar el trabajo. El primero es: ¿cuál es el marco jurídico de ese tema concreto que yo quiero tratar? ¿De acuerdo? Ahí vamos a ver si existen disposiciones normativas con rango de ley, si existen otras disposiciones normativas de desarrollo con rango reglamentario, etcétera, etcétera. Y todas esas haremos una compilación de la legislación que luego buscaremos en esas bases de datos y que nos permitirá desarrollar el contenido jurídico legislativo de ese instituto concreto. También lo que les recomendamos que se pregunten es qué ha dicho la doctrina científica sobre este tema y, por supuesto, cómo ha resuelto la doctrina jurisprudencial cuando se ha producido algún tipo de conflicto. A la hora de elaborar el esquema definitivo, una vez que hemos leído ya esa documentación, nosotros lo que le proponemos es que para hacer ese esquema final trabajen sobre tres cuestiones esenciales. El primero es que el esquema sea el resultado de la reflexión sobre el material que ha tratado, es decir, que recojan los aspectos esenciales que ustedes han extraído de la lectura de la legislación, del contraste con la jurisprudencia y de la lectura de la doctrina, para que puedan desarrollar su trabajo sobre la base de esos elementos. ¿Cómo podemos ir tratando y recordando ese material que estoy utilizando? Pues nosotros lo que le vamos a recomendar y que veremos un poquito más adelante es que se vayan haciendo lo que tradicionalmente nosotros llamábamos un sistema de fichas. En pequeñas fichas lo que se hacía era poner la referencia, es decir, el autor doctrinal, el artículo, la colaboración, obra colectiva, etcétera, y luego los argumentos más importantes que nosotros considerábamos que teníamos que destacar con indicación de la página donde se encontraba, porque a la hora de trasladar la cita, que ustedes van a ver el vídeo realizado por otros profesores sobre cómo se cita la jurisprudencia, cómo se cita la legislación o cómo se cita la doctrina, pues a la hora de la cita nosotros vamos a tener ya recopilados en esas fichas todos los datos necesarios para poder realizar correctamente la ficha. Y la última pregunta que nosotros hemos recibido habitualmente cuando realizamos la tutorización de los trabajos es si se deben usar o no se deben usar los materiales de la asignatura. Ahora lo iremos viendo poco a poco. El esquema, les decíamos, pues debe ser el resultado de la reflexión del material tratado. Extraemos los puntos, los elementos del contenido esencial del tema, de la institución jurídica o de la figura que vamos a tratar. Y la legislación, la jurisprudencia y la doctrina recopilada nos debe servir para dotar de contenido a esos puntos que hemos establecido en nuestro esquema. ¿Qué significa esto? Pues que la legislación, la doctrina y la jurisprudencia son los materiales que nosotros vamos a utilizar para desarrollar con nuestras propias palabras el contenido de esos puntos, pero que en sí no tienen que, en algunas ocasiones sucederá, pero lo que nosotros les recomendamos es que no hagan una división separada de la legislación sobre
esta figura jurídica, la jurisprudencia sobre esta figura jurídica y la doctrina sobre esta figura jurídica. No, en este caso el esquema no tiene que ser ese, sino que usted la legislación, la jurisprudencia y la doctrina la tiene que utilizar para desarrollar los contenidos esenciales y luego a través del sistema de cita ir diciendo qué es lo que ha utilizado. Pues el artículo 1 de esta ley se refiere como concepto de esta institución jurídica así, la doctrina cuando se ha planteado un problema sobre si la extensión del concepto debe ser mayor o menor, ha dicho esto y citamos esa doctrina y, la jurisprudencia y la doctrina pues se ha referido de esta forma, ha utilizado varios conceptos y definitivamente se ha extendido este en concreto. ¿Vale? Con respecto al esquema, como ya les han dicho en otros vídeos, nosotros vamos a ir dándole una serie de sugerencias además de los elementos esenciales. ¿Qué es lo que les sugerimos? Que lo intenten simplificar al máximo, porque ya habrá tiempo de complicarlo. Vamos a los temas concretos. ¿Qué es lo que les recomendamos? Pues que haya 1, 2, 3, como mucho 4 capítulos y que esos capítulos lo dividan en epígrafes sobre los temas esenciales. Y luego, cuando ya vayamos trabajando sobre ese esquema, ya veremos si tenemos que complicarlo o no, pero estamos hablando de que lo importante es tratar los temas que realmente nos van a dar una explicación completa del objeto del trabajo de investigación que nosotros hemos decidido. Y debemos intentar que todos los puntos sean de una extensión más o menos equiparables entre ellos. No debe haber un punto que sea de una extensión de 20 páginas y un punto a continuación de la misma dimensión, pero que en realidad sea media página. Eso no tiene mucho sentido, porque lo que estamos diciendo es que estamos tratando aspectos subordinados con la misma dimensión que aspectos esenciales. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar que el esquema esté equilibrado. ¿Cuáles son los aspectos más comunes que se suelen utilizar en los trabajos de investigación sobre cuestiones jurídicas? Pues, ¿qué es el concepto de la figura o la institución jurídica en concreto? ¿Qué contenido abarca? ¿Cuáles son los perfiles en los que se delimita esa figura? Si existe alguna restricción, si existe alguna laguna y tenemos que incorporarla a través de la interpretación legislativa, etcétera. Y sobre todo ese punto definitivo que es donde nosotros vamos a dar el resto, es decir, donde nosotros como personas que desarrollamos ese trabajo de investigación vamos a dar nuestra opinión, que sería el de las conclusiones y las propuestas de mejora si las hubiera, porque consideramos que existen ausencias, carencias, errores, etcétera. Con respecto a la recopilación de ese sistema de fichas que hablábamos antes previamente, pues nosotros lo que le recomendamos es que si no en un sistema de fichas, a lo mejor en un archivo de Word, vayan haciendo esto que les decía al principio, pongan cuál es el elemento que utilizan, si es legislación, jurisprudencia o autor, y que vayan diciendo cuáles son los elementos que quieren utilizar y la página o el artículo o el fundamento jurídico en el que se encuentra. Además de todo esto, les ofrecemos una serie de gestores bibliográficos de los que dispone la UNED a través de su servicio de la biblioteca, que les pueden explicar un poco también cómo utilizar una serie de aplicaciones informáticas, digamos, más desarrolladas para realizar este trabajo. Por lo tanto, ¿qué les sugerimos? Que según leamos, vayamos tomando notas y las vayamos apuntando en ese documento de Word. Y además, que vayamos archivando esos resúmenes o fichas por capítulos, es decir, si esto se refiere a este elemento del epígrafe del esquema tal, o este se refiere a otro, pues que vayan ustedes poniendo dónde se va introduciendo para que luego a la hora de trasladarlo al sistema de citas ustedes no tengan que hacer el trabajo de bueno, tengo que ir a este apartado, tengo que ir a este segundo apartado, etcétera. ¿Uso los manuales de la asignatura? Pues miren, lo primero que tenemos que tener claro es que los manuales no se tratan de obras de investigación, sino que se tratan de obras, en algunos casos sí que desarrollan elementos de investigación, pero se tratan fundamentalmente de obras pedagógicas. Entonces, pueden ayudarnos a entender algunos temas, pueden orientarnos a la hora de elaborarlos y pueden orientarnos a la hora de desarrollar algunos epígrafes. Es más, incluso nos pueden facilitar bibliografía recomendada que nosotros podemos buscar en esos catálogos y que podemos utilizar para desarrollar nuestro trabajo. Pero nosotros les sugerimos que no basen toda su investigación en los manuales, ¿vale? O que no lo hagan en gran medida solamente en ellos. Por lo tanto, espero que con todos estos elementos tengan una idea clara de cómo desarrollar ese esquema, cómo elegir el tema y cómo utilizar e ir incorporando las tres fuentes esenciales para el desarrollo del trabajo de investigación,
y en cualquier caso estamos a su disposición a través de los foros de comunicación o a través de los correos para seguir desarrollando todas estas ideas. Muchas gracias.